Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonel Álvarez Quintero, estudiante de Derecho de la Universidad de Colombia. Y el día de hoy con relación, perdón, a la materia de obligaciones, vamos a hablar acerca del contrato. Pues bien, ¿qué es el contrato? De acuerdo con el Código Civil colombiano, el contrato es un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Por el cual una persona se obliga a otra de cumplir con una determinada petición de dar, de hacer o no hacer algo. Surge entonces entre las partes unos derechos y unas obligaciones, las cuales deben de ser cumplidas a cabalidad, dado que se constituye en ley para las partes. Y hablando de contratos, podemos determinar que en Colombia existen muchos tipos de contratos, pero yo les voy a los voy a enumerar. Dentro de ellos tenemos contrato de compra-venta, como la permuta, como la cesión. Tenemos los contratos de arrendamiento y tenemos el contrato laboral. Y dentro del contrato laboral tenemos el contrato de prestación de servicio, tenemos el contrato a término definido, a término indefinido, tenemos el contrato ocasional de servicio, contrato educativo, entre otros. Pues bien, al hacer referencia de los elementos que conforman un contrato, tenemos los elementos generales, tenemos elementos esenciales o elementos particulares y tenemos elementos accidentales. Dentro de los elementos tenemos el consentimiento, que el consentimiento es la libre manifestación voluntaria del titular que se expresa con la otra persona de una manera indiscutible la voluntad de poder aceptar y celebrar el contrato. Tenemos el objeto, ¿cierto? Que son los bienes o servicios. Dentro del objeto es la prestación o el motivo de lo que se pretende cumplir, de lo que va a ocurrir en el contrato. Por ende, la importancia de que sea claro y que sea explícito. Hablamos de la capacidad que tiene cada persona de participar en el contrato, que debe ser legalmente válida, ¿cierto? Tenemos la causa del contrato, el motivo, la razón de ser del contrato, ¿cierto? Dentro de otros elementos tenemos la capacidad de goce, ¿cierto? Básicamente es el derecho de la propiedad sobre algo. Tenemos la capacidad de ejercicio, que es el derecho que tiene toda la persona de realizar ciertos actos jurídicos. Y cuando hablamos de la capacidad de ejercicio, ponemos como ejemplo que un menor de edad no tiene la capacidad de goce, ¿sí? La capacidad de goce por ser menor de edad. Por ende, no podría celebrar un contrato, sea un contrato laboral, ¿cierto? Un contrato de arrendamiento, porque no es legalmente capaz por el tema de la edad. Bueno, dentro de los elementos esenciales o los elementos particulares del contrato, podemos decir que son aquellos que les otorgan la identidad a un contrato particular. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, un elemento esencial es la cosa que se pretende vender y la cosa que se pretende comprar. Dentro del contrato de arrendamiento, eh, lo excepcional sería el cargo mensual de arrendamiento y el inmueble, ¿cierto? Dentro de los elementos accidentales del contrato tenemos que son todas aquellas obligaciones que se pueden establecer dentro de las cláusulas y ellas se pueden dar siempre y cuando exista un respeto a la ley y a las buenas costumbres. Un ejemplo de los elementos accidentales serían el plazo de ejecución del contrato, las condiciones que se plasman en el contrato, las garantías y las cláusulas penales, entre otras. Muchas gracias.